Colleen tenía entonces 20 años y vivía en Eugene, una ciudad en el estado de Oregón de Estados Unidos. Estaba llegando el verano cuando una de sus amigas la invitó a su cumpleaños en el norte de California, a aproximadamente unos 600 kilómetros de distancia. Si bien no era una distancia demasiado grande, Colleen no tenía un auto o un tipo de vehículo como para hacer el trayecto por sí misma, y tampoco quería gastar dinero en un pasaje de avión o de tren. En su lugar, decidió hacer autostop o dedo en la carretera para llegar a su destino. No era su primera vez. De hecho, Colleen solía bromear con que era experta en viajar de esa manera. Lo había hecho varias veces e incluso tenía una serie de reglas para garantizar su seguridad. Por ejemplo, no subía a autos en los que hubiera más de un hombre dentro, y también aquellos autos en los que conducía un hombre que no le generaba confianza. Así había hecho casi un tercio del viaje llegando hasta Red Bluff, ya en California, pero todavía lejos de su destino. Como había hecho para llegar hasta allí de Eugene, en la carretera de la ciudad volvió a pedir por un aventón, hasta su destino final. Antes de la camioneta van azul que selló su destino, otros 2 autos se habían detenido para ofrecer llevarla, pero siguiendo con sus reglas, rechazó a ambos. No le habían dado confianza como para subirse a su auto. El tercer auto se detuvo frente a una camioneta van azul. La conducía un hombre que iba acompañado por su esposa en el asiento del copiloto, quien a su vez tenía a su bebé en brazos. Automáticamente, la imagen le dio confianza. Después de todo, era una familia y no parecía lógico que pudieran hacerle daño con su bebé ahí, ¿no? El secuestro. El auto era conducido por Cameron Hooker, de 24 años, y a su lado, su esposa Janice. Ambos poseían un rostro inocente, por lo que Colleen se sentía totalmente confiada de la decisión que había tomado. No mucho después de haberse subido al auto azul, Cameron informó que debían detenerse en una gasolinera para cargar combustible, y Colleen aprovechó para ir al baño del establecimiento. Durante esos pocos minutos que había estado en el auto de la pareja, ya no se sentía tan confiada con aquella pareja, especialmente debido a Cameron. Había notado cómo de cierta forma, parecía vigilar mirándola todo el tiempo por el espejo retrovisor, lo que la ponía muy nerviosa. Durante ese par de minutos en el baño, Colleen manejó la posibilidad de no volver al auto de la pareja. Su intuición le decía que no lo hiciera, que buscara la forma de salir del baño del negocio sin ser vista por la pareja, pero se convenció de que estaba siendo exagerada, e ignorando a su intuición, salió del baño y volvió al auto donde Janice le ofreció un chocolate que ayudó a convencerla de que estaba teniendo miedos ilógicos. A unos pocos kilómetros de haber retomado el camino, la pareja empezó a hablar sobre unas cuevas de hielo que querían ver en esa misma ruta. Cuando le preguntaron a Colleen si le molestaba que se desviaran para visitarlas, esta aseguró que no tenía problema. Después de todo, era el auto de la pareja y estaba haciendo un favor. Cameron salió de la autopista y empezó a manejar por un camino de tierra hasta llegar a una zona completamente apartada en medio del bosque. Ahí detuvo el auto y apagó el motor. Janice, todavía con su bebé en brazos, se bajó del auto y se alejó. No hace falta decir que todos los temores de Colleen se hicieron presentes de nuevo y estaban completamente justificados. El hombre dejó el asiento del conductor para pasar al asiento trasero, donde ella estaba, amenazándola con un cuchillo en su garganta. Ordenó que levantara sus manos y la esposó para posteriormente vendarle los ojos y amordazarla, aunque lo peor todavía estaba por pasar. Una vez que Colleen estuvo incapacitada para poder resistirse, Cameron le colocó la cabeza en una caja de madera de 9 kilogramos. Era un cubo insonorizado. En su interior tenía tela y parecía ser claramente el trabajo de un carpintero profesional, probablemente convencido por alguna excusa que la pareja le había dado. Cameron hizo que la chica se acostara y encima de ella puso una bolsa de dormir para disimular su presencia en el auto. Bajo esta, Colleen estaba segura de que iba a perder la vida. La caja le apretaba el cuello y apenas podía respirar. La luz no podía entrar en la caja y las hendiduras donde entraba el aire no parecían suficiente. Convencida de que iba a quedarse sin aire dentro de esa caja,
Más allá de su miedo, se obligó a sí misma a no llorar en un intento de cuidar el aire. En su lugar, se concentró en lo que podía oír y oler mientras la pareja conducía. Así fue como notó que el auto parecía estar en un camino zigzagueante, como un camino de montaña. El auto se movió de esa forma un buen rato antes de detenerse. Entonces la pareja se bajó del auto y, por lo que pudo entender Colleen, fueron a cenar. Cuando volvieron, estuvieron conduciendo un rato hasta volver a detenerse. Esta vez, definitivamente, habían llegado al número 1140 de la calle Oak, en Red Bluff, California. Habían llegado a la casa de los Hooker. Cameron guió a la chica, todavía con la caja en la cabeza, hasta el sótano de la casa. El lugar estaba claramente preparado. Le sacó la caja y en su lugar la ató a las vigas de techo del sótano con cadenas, manteniendo sus ojos vendados. Empezaba así el infierno de Colleen. Esa noche la joven fue golpeada, electrocutada e incluso quemada. En principio, el joven matrimonio había acordado que Cameron no mantendría relaciones sexuales con Colleen, por lo que en su lugar, esta fue obligada a ver a la pareja practicarlas en una mesa justo debajo donde ella estaba atada. Colleen perdió toda esperanza. Janice había sido testigo, cómo su esposo la maltrataba violentamente y había accedido a tener relaciones con él en el lugar. Era claro que era cómplice de Cameron. Lo único que podía pensar la chica era que el próximo paso en los planes de la macabra pareja era quitarle la vida, pero se equivocaba. Pocos días después, Cameron terminó su proyecto, una caja de madera que medía aproximadamente 1,5 metros, a la que obligó a entrar y encadenó. La caja no era lo suficientemente grande para que Colleen pudiera acostarse, por lo que pasaba la gran parte del día sentada. No tenía posibilidad de moverse, y su baño era en realidad un orinal que ubicaban en la caja y apenas era alimentada con restos de comida fría. Solo en el primer mes allí, Colleen bajó 10 kilos debido a los maltratos y a la mala alimentación. Los maltratos eran diarios y poco a poco fueron subiendo de nivel, hasta que Cameron decidió hacer caso omiso al trato que previamente había acordado con su esposa y añadir a los maltratos físicos también los abusos sexuales. No vamos a profundizar en estos, pero Colleen fue víctima de cosas horribles que empezaron a hacerse cada vez peor. En enero de 1978, Janice le dio un contrato para que firmara. En el mismo, la chica aceptaba ser esclava de la pareja y en específico de Cameron por el resto de su vida, además de otras cláusulas a las que se le veía obligada, como por ejemplo llamarlo amo, mientras ellos se referían a ella únicamente como K. En el contrato se hablaba de The Company, o la compañía en español. Sus captores le explicaron que se trataba de una agencia secreta que la vigilaba día y noche, por lo que se enterarían inmediatamente si intentaba escapar, y si lo hacía, no solo ella sufriría las consecuencias, sino también su familia, con quien la amenazaron. Esta supuestamente organización le aterraba, y la pareja se aseguraba de que nunca se olvidara de ella. Era una forma de controlarla también psicológicamente. Muy asustada para intentar escapar, cuando la familia tuvo que mudarse, Colleen ni siquiera intentó pedir ayuda y se mantuvo comportándose extremadamente sumisa, incluso cuando implicaba vivir en un infierno. Los Hooker debieron dejar su casa y en su lugar se mudaron a una caravana o tráiler, donde la caja de 1 por 1,80 m no entraba. Cameron construyó entonces una nueva que se adaptara al lugar que tenían ahora. Era básicamente un ataúd con los orificios necesarios para que Colleen pudiera respirar, que ubicaban debajo del colchón de agua de la pareja. Allí pasaba 23 horas del día, mientras que la otra hora se le permitía salir para limpiar la casa rodante o cuidar de sus hijos. Eran pequeños beneficios que la chica se había ganado gracias a su obediencia. Le permitían ayudar en el jardín e incluso tener cierto contacto con el mundo exterior y personas ajenas a la familia. Para cualquier persona, Colleen era un miembro más de los Hooker y no su esclava. La obediencia de Colleen le permitió ir obteniendo más beneficios. En 1981, a 4 años del momento de su secuestro, sus captores le permitieron ir a visitar a su familia. Durante ese tiempo,
había hecho que le tuvieran tanto miedo a The Company que estaban seguros de que Colin no diría nada sobre cómo vivía. Aún así, para asegurarse de que no pidiera ayuda o intentara escaparse, Cameron la acompañó a Eugene como su novio, y efectivamente, la chica no dijo ni intentó hacer nada para escapar. Durante esos 4 años, su familia le había estado buscando, incluso habían denunciado su desaparición en la policía, pero la falta de evidencia, o al menos los indicios de lo que había podido pasar con ella, hizo que la investigación llegara a un punto muerto después de empezar. Su familia terminó por creer que Colin se había unido a un tipo de secta oculto que la había mantenido aislada durante aquellos años, algo que la chica no negó durante aquel encuentro. Esta no fue la única ni la última vez que Colin tuvo la oportunidad de decir o hacer algo para lograr su libertad, pero estaba tan asustada que ninguna de ellas dijo nada que pudiera alertar sobre su situación, lo que generó que tuviera que estar otros largos 3 años en esas condiciones antes de que pudiera recuperar su libertad. Pero antes de contarles cómo fue que logró salir de este infierno, vamos a detenernos un poco en Cameron y Janice Hooker, sus captores. Janice sabía todo lo que sucedía con Colin, e incluso había participado en su captura y el maltrato sistemático a la que Cameron la sometía. No cabe duda de que así era. Y a este punto deben preguntarse, ¿eran una pareja de sociópatas morosos? ¿Era Janice cómplice de su esposo? ¿O tenían las mismas fantasías sobre poseer una esclava? Cameron y Janice se habían conocido en 1973, cuando ella tenía 16 años, y se casaron cuando cumplió los 18, es decir, 2 años después, el 18 de enero de 1975. No existe mucha información sobre sus primeros años de vida, pero sabemos que Janice provenía de un hogar abusivo y violento, por lo que vio en Cameron una posibilidad de huir de su casa y empezar una nueva vida por otro lado. Cameron demostró desde el inicio una tendencia por el sadomasoquismo, además de conductas violentas. Incluso antes de casarse, había influenciado a Janice para tener dinámicas relacionadas con esa práctica. Disfrutaba de insultarla en esas sesiones y pocas veces se preocupaba por los sentimientos de su esposa. De hecho, una vez en una de esas sesiones y de forma supuestamente accidental, Cameron casi la ahogó, y desde entonces la violencia fue escalando cada vez más. Durante un buen tiempo, Janice tuvo una actitud sumisa participando de diferentes prácticas con las cuales no necesariamente estaba de acuerdo, pero a las que accedió por no generar molestia o desatar el enojo de su marido. Sin embargo, tras enterarse de que estaba embarazada de su primer hijo, sus prioridades empezaron a cambiar. Desde que se habían conocido, Cameron había comentado su fantasía más profunda: poder secuestrar a una chica y tenerla como su esclava. En ese momento, Janice vio en la fantasía de su esposo una forma de ser ella quien debería soportar sus maltratos y sádicos métodos. Pero antes de llevar a cabo la idea, le puso 2 condiciones. No podía seguir golpeándola o usándola a ella como sumisa. Así Janice podía acabar su embarazo de forma normal y continuar quedando embarazada si así lo deseaba. La otra condición ya la comentamos, y era que Cameron no podía tener relaciones sexuales con la esclava en cuestión, aunque como también vimos, Cameron no cumplió eso. El secuestro de Colin no tuvo nada de espontáneo. En realidad, ni siquiera fue el primero que realizó la pareja. La forma en que raptaron a su primera víctima fue prácticamente igual a lo que hicieron con Colin. El 31 de enero de 1976 salieron en su auto azul a la ruta de Red Bluff, buscando una joven que le resultara atractiva a Cameron, y no demoraron en encontrarla haciendo dedo. Se trataba de Mary Elizabeth Spanhake, que tenía 19 años y acababa de pelearse con su novio. Con Mary Elizabeth, Cameron no se detuvo ni disimuló. En el momento en que la chica aceptó la oferta de un aventón, el dueño del auto salió y la empujó del auto con fuerza. Una vez allí, le puso la infame caja de madera para llevarla a la cama, donde hizo todos los pasos que después repetiría con Colin. Naturalmente, Mary Elizabeth estaba aterrada y no podía dejar de gritar, lo que, según declaró Janice tiempo después, hizo que Cameron intentara cortarle las cuerdas vocales para evitar que gritara. Según las declaraciones de años posteriores que Janice hizo a la policía tras aquel episodio,
La chica se tranquilizó e incluso intentó colaborar con su captor, quien ya no tenía interés, y en su lugar le había disparado para terminar estrangulándola. Una vez que confirmaron que la joven ya no tenía signos vitales, la pareja subió su cuerpo sin vida al auto y manejaron hasta un lugar lo suficientemente alejado como para poder enterrarla. Sin embargo, la policía nunca pudo encontrarla, por lo que su caso, incluso a día de hoy, sigue siendo considerado como un caso de persona desaparecida. Pero ahora que sabemos un poco más de Janice y Cameron, volvamos a Colleen y cómo logró liberarse. Colleen recuperó su libertad. Colleen recuperó su libertad de la forma más inesperada en 1983, cuando el matrimonio de los Hooker empezó a quebrarse. Desde el año anterior, Cameron había comentado a su esposa su deseo de tener más de una esclava como Colleen. En el 83 dio inicio a su fantasía, construyendo 4 celdas nuevas para atraer otras mujeres. Además, liberó a Colleen casi por completo, dejándola andar por su casa y entre sus hijos, como si fuera una más. Algo que Janice no le agradaba mucho menos cuando se dio cuenta de la relación entre su esposa y la joven se había vuelto más íntima. Colleen había empezado a decirle a Cameron que lo amaba, y este parecía encantado con las declaraciones de la chica, que estaba tan asustada que no se le ocurriría escapar aunque tuviera las puertas abiertas frente a ella. Cameron estaba tan confiado en el miedo de la chica y sus sentimientos que empezó a darle un mejor trato y mayores libertades. Por ejemplo, le construyó una especie de galapón bajo el cobertizo para que viviera, y mayo del año siguiente, es decir, 1984, le consiguió un trabajo como mucama en el Hotel King's Lodge, no muy lejano a donde ellos vivían. Por supuesto, Colleen no usaba su nombre verdadero, sino que usaba el nombre de Kay Powers. Y la mayoría de los días era llevada por la pareja, pero algunas veces le permitían ir en su bicicleta. Y cuando le daban su sueldo, la chica le daba el cheque íntegro a su captor. Pero aún así, era mejor pasar 23 horas de su día encerrada en una caja, ¿no? Más de una vez, durante ese año, Cameron le permitió incluso ir a la iglesia con ellos, cosa que Janice le parecía indignante, pero aún así aceptaba. Para ella fue que su esposo le dijera que quería hacer a Colleen su segunda esposa. Vivirían los tres de la misma forma, sin distinción. Janice se sintió no solo desplazada, sino traicionada. Sentía que Cameron en cualquier momento podía prescindir de ella y abandonarla, lo que provocó que entrara en una especie de depresión nerviosa. Sufría de ataques de pánico y su único alivio era hablar con su pastor, Frank Dabney. Fue mientras le contaba sobre el triángulo amoroso y su vida junto a Cameron que empezó a sentirse culpable. El 9 de julio, después de dejar a Colleen en el trabajo, fue a ver a su pastor y tras contarle absolutamente todo, este le aconsejó que tanto ella como Colleen debían dejar lo más rápido posible la casa. Janice entonces decidió contarle a Colleen lo que su pastor le había contado y su plan de huir, no solo con sus hijos, sino también con ella, y eso hicieron al día siguiente. El viernes 10 de julio de 1984, después de que Cameron se hubiese ido a trabajar, Janice guió a sus hijos y a Colleen a su auto y se dirigió a la casa de sus padres. Desde esa casa, Colleen llamó a su padre y le pidió por favor que consiguiera de manera urgente un pasaje de ómnibus para volver a Oregón, pero durante el último tiempo había desarrollado un fuerte síndrome de Estocolmo, así que el sábado 11 de julio, antes de subirse al tren, llamó a Cameron para avisarle de que se iba, que lo abandonaba. El hombre le suplicó que no lo hiciera, lloró y gritó, pero aún así no logró convencerla, y Colleen se subió al ómnibus que la alejaría de aquel infierno. Cuando finalmente estuvo en casa de su familia, contó lo horrible que había sido su vida en estos últimos 7 años. Janice, por su parte, volvió a la casa que compartía con Cameron, esta vez insistiendo en que tenía que obtener ayuda psicológica tanto como para abandonar las tendencias sadomasoquistas y violentas. La verdad es que no sabemos si Cameron hizo siquiera el intento de hacerlo, pero poco tiempo después volvió a sentirse extremadamente ansiosa, y finalmente lo abandonó el 28 de septiembre para instalarse definitivamente en casa de sus padres. Durante los siguientes meses, y a causa del síndrome de Estocolmo que antes mencionábamos, Colleen siguió en contacto con quienes la habían raptado durante 7 años. Ambas mujeres coincidirían en que Cameron se merecía una segunda oportunidad, algo a lo cual obviamente la familia de Colleen se negaba, y de hecho intentaban convencerla de que lo denunciara de una vez, pero sin éxito.
Fue de nuevo el pastor de Janice quien, al volverla a comunicar con ella, logró convencerla de que denunciara a Cameron. Justo 3 meses después, Janice decidió hacerle caso y llamó desde la propia iglesia, donde el detective Al Shamblin tomó su declaración, en la que Janice contó con todo lujo de detalles, contó sobre los secuestros, abusos, maltratos tanto hacia Colleen como hacia Mary Elizabeth, aunque al no poder dar con los rastros de esta primera víctima, nunca pudo acusárselo oficialmente. Desde ese momento, Janice hizo un pacto con la fiscalía. Testificaría en la corte contra su marido a cambio de inmunidad para sí misma. Fue el 12 de noviembre de 1984 que se hizo oficial el testimonio de Janice, y solo 6 días después se detuvo a Cameron, siendo acusado de 18 delitos. El juicio. El juicio se llevó a cabo en septiembre de 1985, y además del papel fundamental que Colleen como Janice tuvieron, también fue esencial el de los psicólogos, que probaron los horribles maltratos a los que las jóvenes habían sido sometidas, en especial Colleen. La defensa de Cameron se armó en torno a afirmar que todo había sido consensuado, es decir, admitió haberla secuestrado, pero no consideró que fuese un abuso contra su voluntad todo el resto de maltratos. Como evidencia de su argumento, presentaron que la joven había tenido varias oportunidades de escaparse, pero nunca lo había hecho por deseo propio. Por supuesto, estos argumentos no convencieron a nadie. Los especialistas ya habían diagnosticado en Colleen un síndrome de Estocolmo. Finalmente, Cameron Hooker fue encontrado culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 104 años de prisión. En el año 2015, Cameron se vio beneficiado por un cambio de leyes en California y pudo aspirar a la libertad condicional, pero esta le fue negada. ¿Y tú qué crees? ¿Debería un sujeto como Cameron Hooker salir en libertad condicional luego de todo lo que hizo? Voy a estar leyendo todas las opiniones que estén en los comentarios, así que no dudes en dejar la tuya. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poco más de este caso. Si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias y hasta la próxima. Cuídate.